Bienvenidos a esta nueva edición del podcast Unidad desde cara al país en su materia de educación. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Raquel Bernal, rectora de la Universidad de los Andes. Bienvenida, Raquel. Hola Samuel, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Encantada de estar aquí hablando de educación, por supuesto. Quería preguntarte, a lo conversado en el foro que tuvimos el año pasado, identificamos que habían unas variables que iban al alza. Esto eran variables como el incremento en la inversión estatal en materia educativa en distintos niveles y también aumento en la cobertura, en especial de la educación superior. Sin embargo, vemos que los indicadores de calidad no suben. ¿Cuál es esta paradoja que se observa en que tenemos mayor inversión, pero no tenemos mejor calidad? Así es, Samuel. Entonces, diría yo que el resumen del sistema y el ecosistema de educación en Colombia es casi en todos los niveles educativos hemos mejorado mucho en coberturas. Entonces, algunas de las coberturas de básica, por ejemplo, son mayores a 100. Sin embargo, el tema efectivamente es un tema de calidad. Entonces, por un lado está el acceso, por el otro lado está la calidad y debemos lograr un sistema en el que tanto el acceso como la calidad están bien. Como tú mencionas, el gasto por estudiante ha aumentado 3 veces en los últimos 10 a 15 años y sin embargo, los resultados de aprendizaje, que es como uno debería medir la calidad, pues se han deteriorado a lo largo de este periodo, que es lo importante. Entonces, claro que queremos atraer al niño a que esté en el sistema educativo, pero lo más importante es lograr que ese niño logre los resultados de aprendizaje necesarios por PISA, por saber 6, 9 y 11. Sabemos que los resultados pues han ido desmejorando a nivel país y esto es de preocupación. Entonces, por supuesto, esto tiene mucho que ver con la atracción de maestros, la formación de maestros, el seguimiento a los colegios, la medición para entender en dónde estamos, la evaluación profesoral, los ambientes de aprendizaje, las pedagogías, etcétera, el currículo. Entonces, la calidad es una gran cantidad de cosas en las que debemos mejorar de manera muy significativa. De acuerdo. Acá hablando y recordando el foro que tuvimos, hablamos de la educación a lo largo de la vida. Y esta educación significa no solamente hablar en temas de gran coyuntura como lo es hoy en día la educación superior, sino la educación desde la primera infancia. ¿Cuáles crees que son los principales cuellos de botella que hoy encontramos en el país a lo largo de ese ciclo educativo de la primera infancia a la educación superior? Gracias, Samuel. Entonces, primero, mencionar muy brevemente por qué es tan importante la educación inicial, que digamos es algo en lo que Colombia ha profundizado, pero en donde nos falta todavía mucho terreno por cubrir. Entonces, la educación inicial es importante porque una persona es, Samuel, lo que le pasó entre los 0 y los 6 años de edad. Así de sencillo. En Colombia, un niño a los 5 años ya existen brechas entre los niños de esa edad de estratos altos y de estratos bajos. En, por ejemplo, cosas como el vocabulario. Entonces, a los 5 años ya los niños, según estrato socioeconómico, ya reconocen un menor número de palabras que otros que han tenido mejor educación inicial. Eso significa que la desigualdad, las brechas socioeconómicas, pero también las brechas regionales emergen a los 5 años de edad. Entonces, si uno pudiera implementar programas desde muy temprano, esa inversión sería muy costo efectiva. O sea, es la inversión que te rinde por cada peso que inviertes, por cada dólar que inviertes. Dice la literatura que la persona que recibió esa intervención de primera infancia, más lo que gana el país, porque esa persona la cuidamos durante la primera infancia, es 14. Un peso invertido, 14 pesos ganados. Entonces, es la inversión más rentable. Los cuellos de botella, ¿cuáles son? Entonces, en primera infancia sí tenemos todavía un rezago en cobertura muy importante. La cobertura actual depende de la edad porque los niños entre 0 y 2 años son muy diferentes a los niños después. La cobertura entre 0 y 2 años es bajita todavía, esos son bebés. Mucha gente todavía no se siente tranquila de dejar bebés en centros de desarrollo infantil.
pero coberturas de niños más grandes no sobrepasan el 40%. Entonces ahí tenemos un cuello de botella de cobertura todavía. Hace falta mucha inversión, esa inversión no está concebida todavía, no está bien dispuesta, ni en el SGP ni en el presupuesto, y eso es lo que hay que mejorar. Lo segundo es la calidad. Entonces voy a repetir esto en todas las preguntas que tú me hagas. La calidad de la educación inicial tiene unas características muy diferentes de la educación básica y media y por supuesto de la superior. Es un periodo en el que el niño debe aprender a aprender. Entonces la pedagogía, las actividades, los profesores, todo es muy distinto a lo que sigue después. A mí me preocupa que las decisiones más recientes tienen que ver con que los niños pequeños los pasamos a los colegios de educación básica y media con metodologías, pedagogías y estrategias que son propios de la básica y media y no de la inicial. Eso es un tema como de mi preocupación. Finalmente hay un tema como de economía política y es que los niños no votan. Entonces creo que hay como un pasar a tercer nivel la educación inicial, porque el rédito político es menos visible, menos claro, más difícil de mostrar, y eso me preocupa porque puede rezagar las inversiones que el país debe hacer. Esto que nos mencionabas de este poca visibilidad política que a veces tienen unas iniciativas públicas en materia de educación, yo quería preguntarte, y de cara al marco de la agenda electoral que se nos viene este año, es cuáles deberían ser los principales focos. No porque me va a traer votos, no porque lo voy a realizar y voy a ser un muy buen político, pero cuáles son esos retos pragmáticos que requiere la realidad colombiana para una reforma educativa. Entonces, Samuel los enunciaría como por ciclo. Los de primera infancia, ya te los mencioné, la cobertura, la calidad, que es muy especial, sobre todo para la educación inicial, y un poco el aspecto político de cómo hacemos para que se entienda la importancia de esto, dado que esa inversión es muy eficiente. O sea, al país le convendría mucho invertir en eso, porque con poco logramos mucho. Si uno ya atrasa a los niños pequeños, es muy difícil y muy costoso desatrasar. Entonces, eso es lo primero. En educación básica y media está el reto de cómo hacemos todo lo que se gasta más efectivo. Entonces, el gasto en educación no está siendo efectivo. El gasto en educación básica y media se está yendo en pago de nómina de maestros y queda una fracción muy pequeña para mejoramiento de calidad. Mejoramiento de calidad es cosas como formación de profesores, mentorías para rectores, evaluación y resultados de aprendizaje, recursos educativos. O sea, los edificios son lo de menos en últimas. Hay muchos factores de calidad para los cuales la plata no está llegando. Como decía en el foro el profesor Fabio Sánchez, hay unos programas que son muy efectivos. Creo que debemos basarnos mucho más en la evidencia. Entonces, el peso que se gaste, que sea de más impacto. Él mencionaba el PAE, el programa de alimentación escolar. Esto es como 3 en 1, porque primero mejoras la nutrición, los niños mejor nutridos aprenden mejor, es un incentivo para las familias mandar a los hijos, es decir, evita la deserción porque les conviene. Y como otros programas, complementa el paquete. En algunos países, por ejemplo, tienen las políticas de entregar uniformes, eso ahorra recursos del hogar también. Entonces, esas políticas que son un paquete son muy efectivas. Acá no estamos necesariamente haciendo esas decisiones con base en la evidencia, sino, digamos, con motivaciones un poco más políticas. Cuidar el profesorado, necesitamos seleccionar y contratar a las mejores personas de este país para esta tarea. La educación es lo más importante para un país tan desigual. La educación es la mejor herramienta para la movilidad social. No hay otra herramienta que sea mejor. Entonces, esto por esa razón es prioritario. Entonces, la selección y contratación de las mejores personas que tengan excelentes pruebas Saber 11, que no sea por razones políticas, que se ponen ahí a cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes, es muy importante. En educación superior hay grandes retos. Entonces, por las disrupciones tecnológicas, por los retos que enfrenta la humanidad, por la fragilidad de la democracia, la crisis climática, una serie de cosas que están realmente poniendo en jaque a la humanidad, la educación superior tiene que transformarse de maneras muy significativas.
Eso es lo que estamos haciendo en los Andes, pero me temo que eso no está pasando en todo el ecosistema de educación superior. ¿Cómo respondemos a la inteligencia artificial? ¿Qué significa el aprendizaje en la era de las disrupciones tecnológicas, la cuántica, la genética? ¿Y cómo debería ser el aprendizaje para los empleos del futuro? ¿Cómo, digamos, teniendo en cuenta que debemos preocuparnos por la empleabilidad de nuestros estudiantes en un mundo muy distinto? ¿Cómo los formamos también como ciudadanos, buenos ciudadanos que ejercen la democracia de manera ética y rigurosa? La financiación es un gran reto. Entonces, en educación superior, de cada 10 bachilleres que se gradúan, solo 4 de ellos pasan a educación superior. Eso es todavía una tasa muy bajita con relación a países desarrollados. Y significa que estamos dejando a 6 de cada 10 estudiantes como pendientes. En una época en la que el país necesita crecer, progresar, que haya equidad, que los jóvenes tengan vidas dignas. Entonces, los jóvenes que no estudian ni trabajan son 2,5 millones en Colombia. Eso es una cosa muy grave. En un momento en que se está acabando, y digamos, la transición demográfica está empezando ya en su máxima expresión, lo que debimos haber hecho es aprovechar el justo antes de la transición demográfica para capacitar, formar y educar a muchos jóvenes para el mercado laboral que les va a tocar. Eso no está ocurriendo. En las universidades públicas han aumentado los cupos, pero no a la velocidad que se requiere, mientras que en la universidad privada pues se agotaron todos los recursos existentes para financiación de educación superior en universidades privadas. Entonces, en un momento en donde deberíamos estar realmente formando mucho más talento que antes, eso no ha pasado. Entonces, eso es de gran preocupación, pero es el tema de financiación que creo en este caso, por su importancia para el tema de desigualdad de este país, que es la fuente de nuestro conflicto social, me parece que todos debemos aportar. Entonces, las familias, las universidades, los gobiernos locales, los gobiernos nacionales, el sector privado. La financiación es un tema, pero la calidad cambia en la educación superior con todas las tecnologías, las formas de aprender, cómo debemos ser las universidades y las universidades de mayor impacto. Unas universidades que no son un claustro encerrado, sino universidades que estamos de cara al país, como es el título de este podcast. Pues Raquel, muchísimas gracias por estos mensajes que creo que nos quedan muy claros en el marco de esta agenda electoral que se nos viene este año. Recuerden que Uniandes de cara al país es una iniciativa estudiantil de la Universidad de los Andes, presta para poner a la institución de cara a los problemas que enfrenta nuestro país. Nos vemos en una próxima edición.